nombre es Claudia Yaira Yepes Castañeda, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de La Salle. En el día de hoy vamos a realizar un experimento donde vamos a utilizar hígado, vidrio de reloj, 4 tubitos de ensayo, peróxido de hidrógeno, azul de metileno, lugol, alcohol, ablandacarnes y una hoja milimetrada. Entonces, para iniciar nuestro experimento vamos a observar que el hígado tiene una consistencia blandita y es de color rojizo marrón oscurito. Vamos a poner un trozo en el vidrio de reloj y le vamos a agregar un poquito de ablandacarnes y lo vamos a dejar reposar para más adelante mirar los resultados. Vamos a tomar otro trozo y lo vamos a frotar un poco en la hoja milimetrada y lo dejamos secar para mirar más adelante. Voy a pausar el video para mostrar los resultados. En el tubo número 1 vamos a introducir 5 goticas de yodo o lugol. Introducimos un trocito de hígado. En el tubo número 2 vamos a introducir aproximadamente 2 milímetros de peróxido de hidrógeno. Vamos a medirlos acá. Más o menos se pueden apreciar ahí 2 milímetros de peróxido de hidrógeno. Y dentro de este vamos a introducir otro pedacito de hígado para observar la reacción. Aquí vamos a reconocer la naturalización de la catalasa. La catalasa es una enzima que se encuentra en muchos organismos vivos, especialmente en los humanos. Y esta enzima cataliza la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada en dos componentes, agua y oxígeno. La peróxida reduce el peróxido de hidrógeno utilizando varios donadores de electrones y la catalasa utiliza el peróxido de hidrógeno como donador y receptor de electrones. En nuestro organismo la catalasa genera oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Este oxígeno se encarga de eliminar los microorganismos anaeróbicos. Aquí podemos observar que estas burbujas son el oxígeno y en la parte de abajo, vamos a apreciarlo mejor, se encuentra el agua. Aquí dividimos el agua y oxígeno. ¿Cómo sabemos que esto es oxígeno? Vamos a hacer una prueba para comprobar que esto realmente es oxígeno. Para comprobar si es oxígeno, entonces acercamos la llama y vemos cómo se aviva un poco. Esto quiere decir que tenemos oxígeno ahí. Ahora sí se puede apreciar un poco mejor la separación del agua y el oxígeno. En el tubo número 3 vamos a introducir 2 milímetros de alcohol y vamos a introducir un pequeño trozo de hígado. En el tubo número 4 vamos a introducir 5 goticas de azul de metileno y luego introducimos un trozo de hígado para observar su reacción. En el tubo número 1, que teníamos yodo lugol, podemos apreciar que el color quedó prácticamente igual. Puede afectar que el yodo era blanco y su textura realmente es un poquito más al dente, más blandita, se deslima fácilmente. Con el peróxido de hidrógeno podemos apreciar cómo se dividió el agua y el oxígeno. Vamos a ver la textura. Vamos a apreciar el color, aclaró un poco, se ve más clarito y la textura sigue siendo consistente. En el tubo número 3, que teníamos el hígado con alcohol, podemos apreciar su color que cambió notoriamente, pero su textura sigue siendo consistente. Con este experimento podemos comprender un poco mejor lo que le sucede a una persona que consume demasiado alcohol. El hígado metaboliza el 90% de este, pues el alcohol retarda el efecto catalizador de la catalasa y hace que la degradación del H2O2 dure más tiempo, similar a una persona con cirrosis, hígado graso o afecciones por el consumo de bebidas alcohólicas. En el tubo número 4, que teníamos el azul de metileno, podemos apreciar al hígado completamente de color azul. Vamos a ver su textura, nos vamos a ayudar con la varita de vidrio y podemos apreciar que sigue siendo consistente, pero lo que cambió fue su color. Transcurridos los 15 minutos
podemos apreciar el hígado con el ablanda carnes, que ha cambiado un poco su color y su textura es un poco más al dente. En el papel milimetrado podemos observar en las partes que ya se secó el hígado, que quedó más o menos muy parecido al color del hígado inicialmente, un poco más claro. Ahí se puede apreciar los cambios. En el siguiente laboratorio vamos a observar las reacciones del material orgánico de la papa. La papa es un tubérculo el cual es muy versátil a nivel mundial, ya que tiene diversas formas de preparación. Vamos a utilizar en cada vaso, por cada reactivo, entre medio centímetro y 1 centímetro, el cual será macerado y luego combinado con los diferentes reactivos. La papa es un alimento el cual contiene un 80% de agua y un 20% de materia seca. Entre el 60% y el 80% de esta materia seca se encuentra el almidón. Entonces vamos a pasar a continuación a observar las diferentes reacciones de este material orgánico. Bueno, vamos entonces a adicionar el alcohol etílico utilizado en la medicina para mirar la reacción. Este alcohol lo vamos a utilizar como reactivo en la papa. Entonces el alcohol es un elemento incoloro, de color transparente, el cual no genera pues ningún cambio. Vamos a pasar al peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el cual es un reactivo. Al revolverlo con la papa vamos a mirar la reacción de esta. El agua oxigenada funciona como catalizador con la papa. La papa tiene una enzima llamada catalasa, la cual es un potente antioxidante. Esto genera un burbujeo que se puede observar al revolverlo. Acá vemos la reacción del Lugol o yodo, el cual se utiliza mucho para determinar la presencia de almidones. Este se torna café y luego pasa a un color azulado oscuro. Pasamos entonces a el azul de metileno. Este es un colorante de origen orgánico. Vamos entonces a combinarlo con la papa. Al combinarlo con la papa vemos cómo inmediatamente las partículas se adhieren, dándole un color azul oscuro y cómo el material orgánico absorbe este color. Pasamos entonces al ablandacarnes. El ablandacarnes es un producto que se utiliza para ablandar las fibras de la carne. Contiene altas concentraciones de sal. Pasamos entonces a mirar cómo la papa la frotamos contra el papel milimetrado. La papa, pues como tiene un alto porcentaje de agua, esta agua queda impregnada en el papel milimetrado. Debemos de esperar aproximadamente 15 minutos para mirar si hay algún cambio en la coloración de este papel. Ahora miramos entonces nuestras reacciones. Estas reacciones se les cambió algunas formas de color. Al frotar la zanahoria sobre el papel milimetrado y este al secarse, se puede observar que el color de la zanahoria queda impregnado en el papel. Esto debido a que la zanahoria pues contiene un alto contenido de carotenos, que es lo que le dan este color, entonces por eso es así. Luego tenemos el yodopodibona. Al agregar el yodopodibona, pues se puede observar que este se mezcla con las partículas presentes en la zanahoria, dando un color un poco más oscuro.
Esta reacción química es de oxidación-reducción, teniendo como consecuencia una transformación de los reactivos presentes en el yodo y pues en la zanahoria, que en este caso sería pues la vitamina C, que sería la que reacciona pues con el yodo. Luego tenemos el agua oxigenada. Al agregar el agua oxigenada, la zanahoria cataliza la descomposición en agua y oxígeno, haciendo que se forme un gas, y este gas forma presión y por ello se forman las burbujitas. Al agregar el azul de metileno, podemos observar que la zanahoria pues cambia totalmente de color, ¿cierto? Debido a que la composición química del azul de metileno pues es un poco como más fuerte a la composición de la zanahoria, y esto hace que cambie de color. En el ablandacarnes se dejaron los 15 minutos que tocaba esperar. Podemos observar que de pronto la zanahoria se pone un poco más, digámoslo así, un poco más suave, más blanda. Y también se puede ver que la zanahoria se empieza a deshidratar debido a la sal presente en el ablandacarnes. Por último tenemos la zanahoria con el alcohol. Pues en esta podemos ver que la zanahoria absorbe el alcohol y prácticamente se evapora, pues no se ve, digamos así, como líquido. Bueno, compañeros y docentes, yo les voy a compartir la parte del experimento donde utilizamos la mantequilla como materia orgánica. Antes de eso, les informar pues, que la mantequilla pertenece a las moléculas lipídicas, está compuesta por triglicéridos y algunos ácidos grasos y es rica en colesterol. Antes de iniciar el experimento, la sustancia presentaba un color amarillo, cremosita, de una textura cremosa. Cuando empezamos con el primer reactivo, el alcohol, obtuvimos que el color no varía, con el alcohol el color no varía, pero la textura se vuelve un poco más cremosa, como más líquida. Se torna como una especie de leche cortada y se diferencian dos fases, poniéndose el alcohol encima de la mantequilla. Esto se debe entonces a que las grasas son poco o no son solubles en sustancias polares. Después pasamos entonces a utilizar el reactivo del azul de metileno. Este azul de metileno, al agregarlo con la mantequilla, entonces en primera instancia se desliza por la mantequilla, pero cuando se revuelve se mezclan las sustancias y se torna de un color azul. Eso quiere decir, o esto permite identificar que los lípidos están compuestos en cantidades muy bajas de hidrógeno, oxígeno y carbono. Además también tienen sustancias mínimas de azufre, fósforo. Por esa razón es que el azul de metileno alcanza a teñir esta sustancia. Después pasamos entonces utilizando el reactivo del Lugol. En este caso no teníamos la composición exacta de la solución del Lugol, utilizamos yodo puro, entonces por esa razón nos quedó la sustancia muy colorida, pero en sí el Lugol lo que nos permite es identificar la cantidad de carbohidratos que posee la materia orgánica. En este caso la mantequilla posee muy pocos carbohidratos, entonces la coloración no es muy observable. Eso el Lugol permite observar la cantidad de almidón
que poseen algunas sustancias. Podemos observar cómo vamos a combinar el alcohol, que es un reactivo, con el producto orgánico de las almendras. Las almendras son un alimento, son un fruto seco, el cual contiene algunas propiedades de proteínas y minerales que proporcionan energía al cuerpo. Además, la mayoría de grasa que contiene es insaturada. Vamos a pasar a combinar las almendras con el azul de metileno. El azul de metileno es un compuesto que se utiliza muchas ocasiones en la medicina para marcar líneas por la cual van las cirugías a los pacientes. Podemos observar cómo se absorbe este líquido en el fruto seco de las almendras. Entonces, al adicionar entre 4 y 5 centímetros de azul de metileno, las almendras toman un color azul. Vamos a proseguir con el yodo. El yodo lo adicionamos también entre aproximadamente 4 y 5 centímetros a las almendras. Estas toman un color café muy característico también en el yodo, que se utiliza en la medicina. Vamos a pasar en este momento a adicionar el reactivo del agua oxigenada a las almendras, que son el compuesto orgánico que estamos observando en este momento. Las almendras toman un burbujeo al tener contacto con el agua oxigenada, ya que esta agua oxigenada libera algunas moléculas de oxígeno. Entonces, al tener contacto con nuestro material orgánico, se notan un abundante burbujeo. Vamos a mirar observar cómo frotamos las almendras sobre el papel milimetrado, pero como las almendras son un fruto seco, entonces no tenemos ninguna reacción sobre el papel, no hay ninguna línea ni mancha sobre este. Bueno, pasamos entonces a observar el burbujeo abundante que se muestra en los frutos secos, en las almendras, y podemos ver cómo los líquidos han sido absorbidos, son absorbidos por el fruto seco, por las almendras. Este es bastante evidente que la cantidad de líquido que se incluyó va en disminución. Muchas gracias. Tenemos la gelatina con cada uno de los reactivos. Como podemos observar, al estar la gelatina solidificada no hay ninguna reacción en cuanto a algún cambio en sus moléculas. Cada uno de los reactivos se encuentran en la parte superior. El ablandacarne sí se mezcla un poco con la gelatina, pero no pasa de ahí, se pone un poco líquida en la parte superior. Y pues el azul de metileno se alcanza a compactar un poco. Entonces recordemos pues que la gelatina sin sabor es un coloide gel, es decir que es una mezcla semisólida a temperatura ambiente. La gelatina es incolora, translúcida, quebradiza e insípida. La gelatina es una proteína compleja, es decir, un polímero compuesto de aminoácidos.